Pensamiento del día, martes 4 de febrero. Resaltar lo bueno que hay en los demás. La fe da una felicidad tal, una alegría tal si la vivimos que, naturalmente, si vemos a un hermano que no tiene siempre esa misma alegría, nos dan ganas de decirle: haz tú también lo mismo que yo. Pero si tenemos ese deseo, hay que borrarlo, porque el proselitismo es anticristiano, ya que no es amor por uno mismo, por su grupo, por su iglesia, y aquí lo que tenemos que tener es amor por el otro. Hay que suprimir ese deseo, porque, entre otras cosas, tú no sabes, según los planes de Dios, lo que te pueden aportar esas personas con su modo de ser, con los valores que tienen, en lo que creen, y de los que probablemente tú debes enriquecerte. A lo mejor te crees conocedor de la doctrina cristiana, pero no sabes bien lo que significa la justicia. No sabes lo que significa la equidad. No sabes lo que quiere decir una economía sana a favor, sobre todo, de los más pobres. Chiara Lubich, La doctrina espiritual, editorial Ciudad Nueva. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible. Palabra de vida, febrero de 2025. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21.